Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Buenas noches, Dios les bendiga. Quiero pedirles que abran sus Biblias un momento. Eclesiastés capítulo 1, verso 8. Si por alguna razón trajo Biblia, pues tenemos una ayuda acá en pantalla. Aún así, sería lindo que usted pudiera traer su Biblia, aprender a manejarla, aprender a buscar en ella. Y leo en el nombre precioso del Señor Jesús. El verso 8 dice: todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar, ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. ¿Quieres orar, pastor? Amado Dios, muchas gracias. Estamos frente a tu santa palabra, la cual merece toda nuestra reverencia, respeto y sumisión. Ahora, por medio de tu siervo, nuestro amado pastor, vas a hablarnos, Señor. Permítenos que nosotros dispongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que Él, con la fluidez que produce el Espíritu Santo, nos hable con precisión y claridad lo que tú nos quieres hablar. Te lo ruego en el nombre de Jesús, el Señor, y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, gente. Siéntense, querida iglesia, por favor. No mueras de aburrición. ¿Ha experimentado usted alguna vez ese continuo sentimiento de insatisfacción o vaciedad que hace que todo el mundo a su alrededor le esté preguntando: oíste, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y que constantemente tengas que decir: estoy bien, pero tú sabes que no estás bien y la gente que está a tu alrededor también lo nota. ¿Ha dicho usted alguna vez que está aburrido? Pero no aburrido como cuando uno ve una película que no tiene una trama que lo atrapa a uno, sino como aburrido con todo. ¿Les ha pasado alguna vez? Pues déjenme decirles que la Biblia menciona que el aburrimiento, otros lo llaman tedio, y como dice en este texto, el hastío, son experiencias emocionales muy complejas y casi siempre se manifiestan con desagrado, hace que uno ya no tenga compromiso hacia algo, hace que uno ya no esté interesado, que ya no se sienta estimulado. Para mí como pastor es muy común escuchar a las personas quejarse por la aburrición que varias situaciones les produce. Por ejemplo, hay gente que me habla de la aburrición en el matrimonio. Aburrición porque se ha vuelto una rutina monótona. Normalmente la gente dice: pastor, es que no hay planes los fines de semana, todo es lo mismo, no tenemos metas familiares. También escucho a la gente hablar de la aburrición en el trabajo. Y la expresión es: estoy aburrido en el trabajo, siempre hago actividades repetitivas que ya no me ofrecen ningún desafío mental, siento que puedo dar más de lo que estoy dando en este trabajo. También la gente habla acerca de la aburrición en la casa. Sobre todo los jovencitos y las jovencitas llegan a un punto en el que están aburridos en casa porque se les exige hacer tareas domésticas. E incluso las mujeres muchas veces están muy aburridas en casa porque esas tareas domésticas nunca terminan. Lavar, limpiar, barrer, trapear, cocinar.
¿Qué le parece a usted esto? Las damas que trabajan en casa algunas veces no han servido el desayuno, pero ya están pensando en qué voy a resolver de almuerzo. Y algunas veces ellas solidariamente preguntan a los demás miembros de la familia, oye, ¿qué quieres de almuerzo? Y la respuesta normalmente es no, lo que se te ocurra. Entonces eso no ayuda mucho. La aburrición se aumenta. También uno, como pastor, escucha a la gente decir que está aburrida en el colegio o en la universidad. Algunos me dicen, pastor, mira, estoy estudiando algo que no me gusta. Se han dado cuenta que su vocación todavía no está definida, no saben qué quieren estudiar. Otros, hay niños que me han dicho, pastor, es que yo estoy aburrido en el colegio porque es que no me dejan hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero. Ellos se quejan porque ese entorno fijo y controlado no les permite cambiar de actividad. Incluso, tal vez a usted le ha pasado que está aburrido en la iglesia. Y normalmente la aburrición en la iglesia, la gente afirma que es porque no tiene vínculos con los hermanos. Pero en realidad no es que no haya vínculos con los hermanos, en realidad la mayoría de personas que se aburren en la iglesia se aburren porque ellos rompen el vínculo de la paz con los hermanos. Es interesante que como pastores normalmente tengamos que enfrentar la siguiente situación. Gente que se va, pastor, es que estoy aburrido en la iglesia, y se van de la comunidad de la iglesia. Y se van a congregarse a otra iglesia. Y yo me pregunto, ¿acaso no van a adorar al mismo Dios? Pero es interesante que ellos, los que se van, normalmente están huyendo desde el pastor, porque quieren seguir teniendo vínculo con los hermanos. Entonces, si tienen un negocio de Avon, entonces siguen llamando a las hermanas para que les compren los productos de la revistica, o los de Herbalife, o los de todas estas cadenas comerciales. Pero dicen estar aburridos en la iglesia. ¿O qué tal estar aburridos por una situación particular? Son tantas que fui incapaz de empezar a nombrarlas. ¿Qué tal estar aburrido por una responsabilidad moral? Una lucha que uno tiene con el pecado y que definitivamente uno siente que no es capaz de vencer. Eso lo aburre a uno, eso lo deprime a uno. ¿Qué tal las mamás que están aburridas con la rebeldía de un hijo? Años lidiando porque ese muchacho o muchacha siempre sabe escoger la decisión equivocada. ¿Qué tal cuando en casa tenemos a un hermano abusivo, a ese hermano drogadicto o alcohólico que ya tiene 54 años, pero quiere que se le trate como a un bebé? La aburrición que en ocasiones muchos hijos tienen cuando todavía viven en sus casas, pero se tienen que enfrentar a padres manipuladores. Incluso la aburrición de tener una amenaza o peligro social. Esas son cosas que lo hacen a uno expresar, estoy aburrido. Y no solo expresarlo, sino sentirlo. En el versículo que leímos al principio y el cual podríamos volver a leer, dice, todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Este es un pasaje que escribió el rey Salomón. Y este escritor va a contemplar el efecto repetitivo y permanente que ocurre en toda la creación a lo largo de muchas generaciones. Si usted lee los versículos anteriores, y ahorita vamos a leer un poquito, y los siguientes, el rey Salomón va a decir, todos los días es lo mismo. Todos los días vivimos la misma situación. Si mientras yo hablo usted puede hacer una narración mental de todo lo que usted hace, se da cuenta que todos los días es lo mismo.
Empecemos en la mañana. Suena el reloj, usted lo apaga. Se levanta y algunos lo que hacen es inmediatamente arrodillarse a orar. Y si se arrodillan a orar, empiezan a luchar con el sueño. Se dan cuenta que esos minuticos siguientes es una situación en la que el cuerpo sigue pidiendo querer dormir. Si lo primero que hacen no es orar, seguramente muchos lo primero que hacen es ir al baño, tal vez descargar algo del cuerpo, otros se bañan. Y si alguno lo cogió el día, que ya se le volvió costumbre, correr. Correr para vestirse, correr para bañarse, correr para desayunar. Los que todavía tienen que transportarse en transporte público, cada vez tienen que afanarse más por llegar antes de tiempo al sistema de transporte, ya sea masivo o de buses, porque cada vez hay mayor población, cada vez hay mayores trancones, entonces hay que usar más tiempo en la movilidad. Todos los días es lo mismo. Si hablamos de la alimentación, desayunar, almorzar, cenar, cuando se puede, porque muchas personas en inseguridad alimentaria en ocasiones pueden comerse un desayuno y no saber cuándo volverán a comer. Pero en términos generales, todo es lo mismo. Y el rey Salomón al escribir esto va a decir, mire, todos los días lo mismo. Pero algunas veces parece que la vida es tan breve y tan relativamente estéril que nadie llega a experimentar nunca una satisfacción duradera. He estado estudiando un poco esto y encuentro, según la Biblia, que el aburrimiento se causa básicamente por algunas razones. Por monotonía y falta de estímulo. Es decir, siempre es lo mismo. También el aburrimiento se puede causar por falta de novedad, porque eso de lo mismo de siempre ya no produce emoción, porque no hay cambios. Y esto afecta particularmente a las personas que siempre tienen necesidad de algo nuevo. ¿Cuántas veces se ríe uno con el mismo chiste? Si el chiste es bueno, uno se ríe muy bien la primera vez. La segunda vez puede que vuelva a reírse. Deberíamos preguntarles a los expertos en chistes en la iglesia, al pastor papá y al hermano Sebastián. Ahora antes del culto, entre ellos dos se criticaban porque el descache fue impresionante. Pero seguramente si lo contáramos nos reiríamos la primera vez. La segunda vez, no sé. ¿Se imagina un cuentachistes que siempre nos contara el mismo chiste? Ya nadie se reiría. ¿Qué causa ese cuentachistes? Aburrimiento. También se causa aburrimiento porque hay un desequilibrio entre las habilidades y el desafío. Recuerdo que cuando yo tenía 13 años y era estudiante de piano, era muy común ver en la academia por lo menos estos dos cuadros. Por un lado, niños aburridos porque aunque sus padres querían que ellos fueran músicos, a ellos no les entraba la música. Y como no les entraba, no estudiaban. Para esos niños el piano era percibida como una tarea muy difícil y finalmente eso les producía ansiedad. Ese desajuste entre lo que hacían y lo que eran capaces de hacer les producía aburrimiento. Tal vez usted cuando estudió se encontró con un profesor de esos que aburre. Pero el otro cuadro era que estaban los que se aburrían porque consideraban que el método de educación era tan simple
que sentían que los profesores no avanzaban y que como no se les presentaba ningún desafío, ellos no eran capaces de concentrarse y se desmotivaban para continuar pacientemente y mejor no volvían porque se aburrían. También el aburrimiento se da por dificultad para concentrarse. Sé que para muchos es un motivo de incapacidad mantener la atención en una actividad actual. Incluso algunos, cuando están haciendo ciertas actividades, sienten que el tiempo se vuelve lento. Están aburridos. Miren, ustedes no saben cuánto sufre uno aquí predicando, mientras los hermanos o personas nuevas están constantemente mirando el reloj como una forma de apatía y mostrando su afán. Están aburridos. Queridos hermanos, también puede darse el aburrimiento por ausencia de metas o de sentido. A esto se le podría llamar el aburrimiento existencial. Eso que uno siente que ya no es bueno ni útil para algo. En realidad este aburrimiento por ausencia de metas o de sentido es producto de no haberse fijado metas claras, de no haberse fijado propósitos, de no tener objetivos. También se puede dar el aburrimiento por desconexión emocional. Y esta desconexión emocional puede causar aburrimiento crónico. Pregúntele a un hombre que tiene a una esposa cantaletosa en casa, que siempre está a disgusto con todo lo que él hace, dice, piensa. Él está completamente desconectado de ella, llegará a un punto en que no la ve, no la oye, la ignora completamente, está completamente aburrido. Tal vez a ustedes les ha pasado que han tenido que ir a lugares donde no quieren ir. Tal vez a ustedes les han anunciado una visita de un familiar que los ama a ustedes, pero ustedes como que no tienen tanta simpatía o tienen prevención del contacto. Inmediatamente uno cambia, uno se desconecta. ¿Recuerdan que el domingo les conté la historia de una muchacha que le decía al esposo en la fiesta que se fueran? Pero ¿qué tal cuando es al contrario? ¿Qué tal cuando él está aburrido en la celebración del cumpleaños del suegro? Y ella hace fuerza y entonces toda la familia le empieza a preguntar, ¿qué le pasa? Y ella, nada, no, está muy cansado, está estresado, pero ella sabe que él está aburrido. Le hablan y no presta atención, está desconectado emocionalmente. Estar aburrido es sentirse vacío. Estar aburrido es estar sin ganas de continuar haciendo algo. Estar aburrido es sentir que el que las cosas siempre ocurran de la misma manera no trae ninguna satisfacción. El papá de mi papá, mi abuelo, todos los días a las 4 de la tarde tomaba su cena y siempre comía frijoles. Yo era muy niño cuando una vez yo intenté hacer la misma gracia y le dije a mi mamá, mamá, dame frijoles todos los días. Mi mamá los hizo rancheros, los hizo con plátano, los hizo con coles, hasta con espaguetis. Pero con el paso del tiempo eso se volvió tan repetitivo que yo me sentí aburrido comiendo lo mismo. Miremos algunos versículos que anteceden al versículo 8 que acabamos de leer. El rey Salomón dice, estas son las palabras del predicador, hijo de David, que fue rey en Jerusalén. Y mire cómo empieza.
En esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. Y miren la repetición al punto que había llegado. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente, o sea, volver a salir, volver a ocultarse. El viento gira y no deja de girar. A veces sopla hacia el norte y a veces sopla hacia el sur. Los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar, pero el mar jamás se llena. Y miren lo que dice: qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Está aburrido, pero aburrido. Yo no sé si era que estaba escuchando a Juan Fernando Velasco y estaba como medio deprimido. ¿Cómo? A José Luis Perales. ¿Y cómo es él? El hombre estaba verdaderamente aburrido. Pero es que esto nos pasa a todos. Vivimos en la ciudad, ay, qué rico uno irse a vivir a una finquita. Se va uno a una finquita y entonces empieza uno como Salomón. Sale el sol por la mañana, vuelve y se oculta. Absolutamente, yo voy a repetir eso. Está uno en Medellín, ay, qué rico irse uno para Punta Cana. Está uno en Punta Cana, ay, no, me está haciendo falta la arepa de Medellín, me quiero ir para la casa. Y para que avancemos un poco, mire lo que llega a decir el rey Salomón. Capítulo 2, verso 17. Como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido, todo es como querer atrapar el viento. Iglesia, esta es una situación natural que a todos nos pasa. Y esto no puede convertirse en una crítica si alguien llega a expresar, eso me pasa a mí. Es natural. Ahora bien, ¿cómo enfrentamos el aburrimiento? ¿Será que se puede enfrentar? Y he traído 3 cosas, y esas 3 cosas tienen algunos ingredientes que el mismo Eclesiastés nos dice acerca de cómo deberíamos enfrentar el aburrimiento. Primero, aceptar la vanidad y el tedio. La palabra vanidad en hebreo es Hebel y la palabra tedio en hebreo es Yagea. Y estas 2 palabras aparecen constantemente en el libro de Eclesiastés. Hebel es vanidad y Yagea significa tedio, hastío. Hebel significa insatisfacción, vaciedad, desaliento. Yagea significa que algo se hace cansador, que algo se hace agotador. Miren qué conceptos tan diferentes. El Hebel expresa el sentimiento. Pero el Yagea expresa que ese sentimiento se produce cuando algo externo se vuelve repetitivo. Ustedes van a encontrar que, por ejemplo, en la versión Reina Valera e incluso en algunas de la nueva versión internacional, el predicador, que es Salomón, va a repetir constantemente su premisa de vanidades, todo es vanidad. Y lo que él está diciendo es insatisfacción de insatisfacciones, todo produce insatisfacción.
En la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, dice, lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. Así que si queremos enfrentarnos al aburrimiento, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la raíz del aburrimiento. ¿Y qué hay que aceptar? Hay que aceptar la repetición. Hay que aceptar que la vida debajo del sol es cíclica y repetitiva, siempre. Versículo 9 del capítulo 1. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer y no hay nada nuevo bajo el sol. Así que aceptemos eso. No se frustre buscando una novedad constante, porque eso es una ilusión. Algunos se han equivocado buscando dizque el amor de su vida y por eso han tenido tantas parejas buscando algo nuevo. No lo busque. Todo es igual. Todo es repetitivo. Y va a ser sensato que aceptemos esto. ¿Qué va a pasar mañana si Dios quiere en la mañana? Va a salir el sol. ¿Y qué va a pasar a las 6 de la tarde? Ahora está ocurriendo un poquitico antes porque ya nos estamos acercando al equinoccio o al solsticio. Como a las 5:30 de la tarde se va a empezar a oscurecer. Todos los días lo mismo. Así que acepte la repetición. En ocasiones las parejas se aburren porque Él sigue siendo el mismo. Amigas, Él no va a cambiar. Amigos, ella no va a cambiar. Porque aunque hay conductas que uno pueda llegar a controlar con la ayuda del otro, en realidad, si uno no aprende a amar a la persona como ella es, uno siempre estará encontrando que la repetición de cómo es ella, en realidad a uno lo único que le produce es insatisfacción. Aceptemos la repetición. Los que tienen que ir a trabajar, acéptenla. Acepten volver a montarse en el bus, acepten montarse en el metro. Todos los días es lo mismo. Pero también debemos aceptar la transitoriedad. Y eso significa que ni el placer, ni la riqueza, ni el trabajo, ni la sabiduría le dan a uno un significado permanente. Por el contrario, cuando uno está tratando de buscar en las cosas transitorias un significado permanente, eso solo lo lleva a uno a un mayor hastío. Recuerdo a un amigo que hace algunos años paró sus actividades al finalizar el año. Así que alquiló una finca, se fue con su familia y cada ciertos días invitaba a sus amigos a que estuvieran ahí junto a él. El primer día me llamó y me dijo, esta es la vida que me merezco. ¡Ah, qué delicia! Estoy en mi salsa. El segundo día lo mismo. El tercero incluso me llamó a invitarme. Yo le dije, no, yo no voy por allá. Decile al pa. Yo fui y le dije, y me dijo mi papá, vamos. Y yo, ¿de qué vamos a ir por allá? Quinto día, él en su salsa. Sexto día en su salsa. Séptimo día me dijo, me estoy embalando porque es que tengo que ir a trabajar, es que me estoy quedando sin plata. Todo es transitorio. Mire lo que dice el verso 14 de Eclesiastés 1. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Sin embargo, aunque aceptemos estas verdades, sí podemos buscar la alegría en las bendiciones simples. 2. Buscar la alegría en las bendiciones simples, porque las bendiciones simples son un regalo de Dios. Así que Eclesiastés nos va a ofrecer una solución que no es escapar del mundo,
No es ese deseo profundo de morirme porque ya no quiero seguir viviendo lo mismo de todos los días, sino más bien disfrutar de manera consciente, como un regalo de Dios, aquello que Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutar. ¿Sabe, hermanos? Cuando uno entra a primer semestre de la universidad, uno no ve la hora de graduarse, pero uno se gradúa y se da cuenta que nunca tuvo satisfacción. Cuando la gente se va a casar, piensa demasiado en la boda, el vestido, las flores, la comida, el champán, los invitados, la luna de miel. Y hacemos de eso el motivo para sentir la satisfacción de haber obtenido un logro personal. Pero con el paso del tiempo, por mucho que amemos a esa persona, nos damos cuenta que fue una meta vacía, porque fue solo un instante, fue transitorio. Sin embargo, la Biblia sí nos presenta detalles que nosotros hemos llegado a simplificar tanto que no nos hemos dado cuenta que son regalos de Dios para enfrentar el aburrimiento de una manera práctica. ¿Sabe qué nos va a decir Eclesiastés? Nos va a decir que disfrutemos el trabajo y la comida. El rey Salomón, guiado por el Espíritu Santo, va a decir que el verdadero gozo viene de las actividades básicas de la vida. Y él va a decir que esas actividades básicas, y atención a esto, son don divino, son un don de Dios. Eclesiastés 2, versículos 24 y 25. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber. No está hablando de emborracharse. Atención a esto, no, esa palabra ahí no tiene nada que ver con embriagarse. Dice, lo mejor que podemos hacer es comer y beber. Mire esto, y disfrutar de nuestro trabajo. Pero atención a lo que él dice, he podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios. Qué curioso. Lo que algunas veces pateamos como si no valiera, aquello que normalmente estamos señalando como un motivo de nuestro aburrimiento, como el trabajo y la comida, el Espíritu Santo dice que son regalo de Dios. Ay, qué pereza volver a comer. En diciembre de 2023, ¿cuánto tiempo estuve sin comer, tesoro? 11 días. Y 17 medio comiendo. Hermanos, comer es una bendición. Comer es delicioso. No nos hemos imaginado lo grandioso que es esto. Usted se mete un pedazo de hamburguesa a la boca. ¡Am! Y usted siente el pancito, el tomatico, la mostaza, la salsita de tomate. ¿Qué tal esa acidez de la cebollita? ¡Ah! Y los que comen cerdo, la tocinetica, bien crujiente. ¿Se acuerda cuando a muchos el COVID los dejó sin gusto y sin olfato? Ahí era otro precio. Ni olía ni sabía. Hermanos queridos, comer es un regalo de Dios, pero también trabajar. Mi padre recuerda mucho una escena de una novela que daban en las noches, eso sería en los años 2000, en la década del 2000 o del 90, yo no sé. ¿Se acuerda de Los Reyes? De Beto Reyes. Y Beto Reyes decía que era mejor madrugar a trabajar que madrugar a buscar trabajo. ¿Cómo está haciendo usted su trabajo? ¿Por qué está tan aburrido con eso que Dios le puso en las manos y que le dio la capacidad para hacerlo de una manera que nadie más lo hace como usted lo hace? ¿Por qué está tan aburrido?
¿Está aburrido con el regalo que el Señor le puso a usted en sus manos? Pregúntele a los pensionados. Esta semana leía a un profesor médico europeo, decía, la edad más peligrosa para el ser humano es cuando cesa actividades y llega al momento de la pensión. ¿Por qué? Porque viene de un proceso de tener actividades permanentes a parar y a saber que prácticamente no tiene que hacer en la vida. Queridos pensionados, disfruten la pensión, pero disfruten la vida haciendo algo. Hay un grupo de pensionados que se está acercando a la iglesia, van como en hilerita. ¿Sabe qué le pido yo al Señor? Que ese grupo de pensionados se convierta en la iglesia en colaboradores de confianza del Señor Jesús y nos ayuden a hacer la obra. Y que cuando lo hagan con amor. Pero imagínese uno, 19 años y medio. ¿Cuándo será que me pensiono? Mire qué está diciendo Salomón. La comida y el trabajo son un regalo de Dios. Y mire pues por qué. Pues si no fuera por Él, ¿quién podría comer y estar alegre? No lo estoy invitando a que se desborde en comida. Por favor, coma sanamente. Hoy hay muchos alimentos que no son saludables. El arroz, el maíz y el trigo son alimentos agresores. Tenga cuidado con eso. Cuídese de esos alimentos. Cuídese de los embutidos. Cuídese de las gaseosas. Cuídese de los excesos de azúcares. Pero coma. Disfrute. Deje de estar poniéndole problema a ese sancocho. Ay, no hicieron sancocho. No. Yo pensando en un filet mignon y vean, me salieron con un sancocho. Cómaselo. Disfrútelo. Cuando usted ore, ¿cuántos oran antes de comer cuando tienen los alimentos servidos? ¿Cuántos oran? No vayan a orar como oró Claudia esta semana acá. Ella ora de dos maneras. Es que bendecid y bendigamos, que no lleguen más de los que estamos, y si llegan a aparecer, tú, Señor, con tu gran poder, quita las ganas de comer. Pero mire la otra. Pan del cielo, divino sustento, ¿qué haces allá afuera? Ven para acá adentro. ¿Qué tal si usted empieza a ser consciente de esto? Y es esto que voy a comer. El hecho de poder comerlo es un regalo de Dios. Lo es. Además, para enfrentar el aburrimiento, disfrutando las cosas simples, viva el presente. Deje de preocuparse por el futuro, uno no lo puede ni controlar, y también deje de estar acumulando para otros. Es sano tener ahorros, pero hay gente que vive con este dicho: no, yo me estoy esforzando para dejarle una casita a mis hijos. Se muere, una casita, 65 metros cuadrados, y tuvo 16 hijos. ¿Qué problema? Resulta que en el camino se habían muerto 2 hijos antes que se muriera él. Y entonces la sucesión ya va en los nietos. Yo no les estoy diciendo que no ahorren. La Biblia es clara en decirnos que ahorrar es sabio, que ahorrar es una bendición, que el que ahorra poco a poco se enriquece. Pero ahorrar no es acumular. El que acumula es aquel que no tiene propósito con lo que ahorra. El que ahorra es porque tiene propósitos y metas claras. No, me llegó esta platica y estaba pensando en irme unos días para Cartagena, pero ay, no. El otro año hay elecciones en Colombia. No, yo más bien guardo esa plata. Se le vuelve dinero de bolsillo.
Eclesiastés 2:26 dice, en realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Pastor, se va a prender la guerra, vea eso como está en Israel, ¿qué vamos a hacer? Pues no, yo estoy aquí, yo estoy esperando que llegue. Allá veremos, o sea, ¿qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero mucho cuidado con ponerse a orar porque se pone ansioso. Uno tiene que orar con sabiduría. Hay gente que se ha enloquecido de orar. Y yo no estoy diciendo que no oremos, es que oran con ansiedad. Oran pidiendo a Dios que no lleguen cosas que no van a llegar, no van a llegar. Se las imagina, preocupados por el futuro. Acordémonos de lo que dijo el Señor Jesús. No se afanen por el día de mañana, no se afanen. ¿Qué hacemos? Dígame qué hacemos. Supongamos que empiece una guerra ya y que caiga un misil en íntima devoción. Dígame, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero ustedes se imaginan, yo aquí predicando y ustedes mirando para el techo a ver por dónde va a entrar el misilazo. No, ¿qué hacemos? Disfrute esta predicación, disfrute este momento. Además, Eclesiastés nos dice, concéntrate en la alegría del día a día con las personas que amas. En Eclesiastés 9:9 dice, goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y aunque aquí específicamente está hablando de la relación de esposo y esposa, cabe pensar en que debemos disfrutar día a día con alegría la relación con las personas que amamos. Queridos hermanos, abracen a sus hijos, abracen a su esposa, den besos. Estudios científicos dicen que una persona para sentirse querida necesita por lo menos 7 abrazos al día. En ocasiones estamos tan distanciados estando dentro de nuestra propia casa. Mire qué linda imagen. Vea, están escuchando la palabra. Mire la pastora cómo acaricia al pastor. Pastor, ¿no se siente eso muy agradable? Eso llena, eso motiva. Tiene hijos pequeños, pare actividades y escúchelos. Papá, me cargas, me dice Victoria. En ocasiones estoy en mi oficina y ella misma va y me cierra la puerta, ella misma. Pero después empieza a tocar, taque, taque, y ya aprendió a abrir. Papá, ¿me cargas? Hermano, disfrutemos eso. Sienta la piel de la gente que usted ama, sienta su aroma. Algunas veces no lo disfrutamos acá, pero cuando ellos parten, empezamos a tener una nostalgia, dizque recordando todo lo que hicimos, pero ignoramos todo lo que no hicimos. Razón tenía el santo apóstol Pablo cuando decía, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Cuando uno se acuesta enojado con la esposa, duerme aburrido y amanece aburrido. No hay nada que lo aburra a uno más que los problemas que uno tiene dentro del hogar. Lo siguiente que les quiero decir como una bendición, que es pequeña y simple, aunque en realidad es muy grande, pero debemos disfrutar, es el sol. Disfrute el sol.
Ay, este pastor. Sí, no estoy hablando del emisor El Sol, estoy hablando del sol, el astro. Íntima devoción, bien, ahí lo veo bien. Antes de que partiera la mamá de mi mamá, mi abuela, a la presencia del Señor, y estábamos en época de pandemia, las hermanas de mi mamá la llamaron a decirle, Marlene, ella está muy mal. Y entonces mi mamá me dice, ay, ¿usted por qué no me hace el favor? ¿Por qué no va y la lleva donde el médico? Y me fui con mi esposa Mariana, recogimos a mi tía Mary, la llevamos a ella y, vea, yo la subí al carro, no, pues es que una tacita de té, delicadita, venga, muévase acá, yo le ponía el cinturón así. Llegamos a la clínica cardiovascular, esperamos un ratico. Pablito, vení, ayuda. Ah, no vengas tú que estás ahí. Vení, Cris, por favor. Salió uno de esos cirujanos especialistas, la vio y yo la sentí así suavecito en la sillita y él llega y la coge así, parate. Y le decía, ¿cómo estás pues mujer? Y yo dije, ay, la va a quebrar. La mató. Y le revisaba, a ver, y se la revisaba y la movía. Vos estás muy bien, andate para la casa, pero mira, tenés que tomar el sol. Sáquenla a tomar el sol. Séntate, Cris, gracias. El remedio era sol. Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 11 y el verso 8 de Eclesiastés. Grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten el sol. Mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, o sea, ¿cómo? Tomando el sol, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. Hay gente que es feliz encerrada, ventanas abajo, felices en el invierno. A mí me gustaría conocer la nieve, pero mediodía. Para ver, me tomo la foto, pum, gorro navideño y pa' Medellín. Pregúntele a la gente que vive en los países donde el invierno, esa gente es aburrida. Mire, se ha dado cuenta que la mayoría de personas anglosajonas son, yo no soy anglosajón, yo soy jorobado por otras cosas, pero ellos son jorobados, ocultándose del frío. Vaya al mar. Si tiene oportunidad de una piscina, métase y deje de pensar en que el pelo se le va a encrespar. Oye, ¿por qué no te metes a la piscina? Se me encrespa el pelo. Entonces, ¿para qué se lo desencrespa? Grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Cómo enfrentar el aburrimiento? Disfrutemos las bendiciones simples, porque son un regalo de Dios. 3. Para enfrentar el aburrimiento, tema a Dios. Eclesiastés termina diciendo en el capítulo 12, versículo 13, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. ¿Qué? Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. El escritor sagrado, dirigido por el Espíritu del Señor, nos está diciendo que la única forma de darle un significado duradero a la vida y superar la sensación final de que todo es vano es a través de una perspectiva que va más allá de todo lo terrenal. Eclesiastés termina con su conclusión magistral ofreciendo el único antídoto verdadero contra el tedio existencial y es el temor del Señor.
El sentido de la vida y por lo tanto el remedio contra el aburrimiento más profundo no se encuentra en actividades, sino en la relación y obediencia a Dios. Esto le da a nuestra vida un propósito trascendente. Cuando tememos a Dios, el tedio de lo cotidiano pierde su poder. No es lo mismo que uno tenga que ver todos los días cómo sale el sol, uno se baña, se cepilla, desayuna, que ver cómo sale el sol. Y mientras uno lo ve salir y se cepilla los dientes, uno está en constante devoción a Dios, cantando alabanzas al Señor. No es lo mismo. Es interesante que Eclesiastés nos quiera mostrar este escenario. ¿Por qué será que sentimos aburrimiento en la vida si Dios todo lo creó perfecto? Y lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que en este mundo que fue creado para el disfrute y el goce, es natural sentir aburrimiento porque el pecado ha dañado lo que Dios creó, convirtiendo la vida en una tensión constante. Es el pecado. ¿Ustedes creen que Adán y Eva estaban aburridos antes de pecar? No sabían lo que era el aburrimiento. Después que pecaron lo supieron. Temer a Dios es algo que Él mismo quiere enseñarnos. Nadie teme a Dios de manera espontánea, no es producto de una acción natural. Aclaro, temer a Dios no es sentir miedo, sino reverencia, respeto y amor por Él. Dios en su maravillosa gracia siempre ha estado dispuesto a enseñarnos cómo temerle, porque Él sabe que la vida misma tiene satisfacción cuando estamos centrados en la relación con Él. ¿Les parece si en algunas semanas hablamos acerca de cómo temer al Señor y al final nos damos cuenta que el temer al Señor es la única manera de sentir satisfacción permanente? ¿Les parece? Para que terminemos hoy, recordemos cómo enfrentar el aburrimiento. 1. Acepta la vanidad, Jebel, y el tedio, Yaguea. ¿Qué es Jebel? Insatisfacción. ¿Qué es Yaguea? Eso que se vuelve cansón, rutinario. 2. Busca la alegría en las bendiciones simples. No olvide esto, son un regalo de Dios. Y 3. Teme a Dios. Querida iglesia, no te mueras de aburrición. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.